Comenzamos esta sesión informativa sobre una convocatoria de subvenciones para proyectos que apoyen el empleo y la capacitación en zonas y municipios afectados por la DANA. En primer lugar, bienvenidos y mil gracias por vuestro interés en esta convocatoria. A lo largo de la presentación, en esta sesión informativa, vamos a intentar trasladaros en qué consiste esta convocatoria y dejar también un tiempo para preguntas. También nos invitamos a utilizar el chat y en la medida de lo posible responderemos en el chat o a través del chat posteriormente. Sin más, mi nombre es Sonia Castañeda, soy subdirectora para la transición verde en la Fundación Biodiversidad y querría primero compartir con vosotros una mirada general de lo que es esta fundación del sector público, una fundación que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y una fundación que aborda distintas temáticas, un amplio abanico de temáticas, como pueden ser los ecosistemas terrestres, marinos, entornos urbanos, las causas de pérdida de biodiversidad, la gestión y generación de conocimiento y la participación del sector privado en la transición ecológica. También tenemos actividades transversales. Fundamentalmente, esta fundación, que tiene ya más de 25 años, es una fundación que quizás la conocéis por su faceta de entidad donante, por decirlo de alguna manera, por las distintas convocatorias de ayudas que tenemos cofinanciadas por distintos fondos, ya sea fondos del PRTR, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca, los fondos FEDER, y también una organización que implementa en el territorio proyectos de conservación. Nosotros concurrimos a convocatorias públicas de la Comisión Europea, conseguimos proyectos y los ejecutamos en el territorio. Centrándonos en la convocatoria que nos trae hoy aquí, una convocatoria que ponemos en marcha con mucho cariño, la verdad. El objetivo de la misma es restaurar y recuperar aquellas áreas urbanas, rurales y naturales en los 78 municipios afectados por la DANA. Y también se incluyen proyectos que apoyen actividades de esta naturaleza que realicen entidades sin ánimo de lucro en dichas zonas. Lo que se busca es reforzar la labor ambiental de entidades sin ánimo de lucro de carácter ambiental y de carácter social que contribuyan al mantenimiento y la creación del empleo verde. Antes de profundizar, estamos en un panorama que muchos conocéis y estáis trabajando en las zonas afectadas por la DANA, en la que hay un despliegue de fondos a veces que nos genera un poco de vértigo porque son distintas administraciones, distintos fondos europeos, distintos fondos de distinta naturaleza. Esta convocatoria lo que busca es abordar un nicho muy específico en todo este mare magnum de fondos, de proyectos y de convocatorias. Recientemente el Ministerio de Hacienda ha publicado una convocatoria cofinanciada con fondos FEDER que va dirigida específicamente a municipios. Esta convocatoria, la que estamos nosotros hablando, es una convocatoria que lo que busca es poner en marcha proyectos representativos que muestren cómo se puede recuperar un territorio en clave de naturaleza, en clave de resiliencia frente a futuros desastres naturales. Todos los proyectos tienen que tener un componente de creación y capacitación, es decir, deben incluir actuaciones que creen empleo y que capaciten personas. Y esto en un amplio abanico de modalidades. Pueden ser capacitaciones muy prácticas, con metodologías aprender trabajando, en lo que directamente se entra en una zona para restaurarla y hay unas actividades formativas donde además se están realizando las labores. Todos los proyectos también tienen que generar y aplicar conocimiento científico para hacer frente al desafío del cambio climático. Y esto ya veremos más adelante cómo podemos materializarlo, ¿no? Ya sea poco por la presencia de una entidad de carácter científico en la agrupación, ya sea porque se crea un comité asesor científico del propio proyecto. Y en tercer lugar, todos los proyectos tienen que tener una pieza de para sensibilizar, capacitar y realizar educación ambiental en la prevención y reacción ante desastres naturales. Nos parecía muy importante que hubiera esta actividad transversal en todos los proyectos y es una de los tres componentes clave de los proyectos que puedan resultar
seleccionados. Es una convocatoria de 5 millones de euros con 2 ejes, un eje que es ecosistemas resilientes, que tiene una dotación de 4 millones y al cual se pueden presentar proyectos de entre 350.000 euros a 1 millón de euros. Y un segundo eje para apoyar a entidades sin ánimo de lucro de 1 millón de euros, donde los proyectos que se pueden presentar giran en torno a entre 100.000 y medio millón de euros. La cofinanciación es una cofinanciación que consideramos interesante y atractiva, que es del 95% del importe del proyecto. Enfatizo de nuevo que los fondos con los que se ponen en marcha esta convocatoria son fondos nacionales de los presupuestos generales del Estado, no son fondos europeos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que las reglas del juego serán las de la ley de subvenciones, pero no habrá una carga extra relacionada con los reglamentos y las reglas del juego de otros fondos como pueda ser FEDER, fondos de recuperación, etc. De alguna manera esto puede simplificar. ¿Quién se puede presentar? Bueno, pues por un lado las personas jurídicas, públicas o privadas sin ánimo de lucro. Incido de nuevo, no es una convocatoria dirigida a los ayuntamientos de los municipios de ANA, es una convocatoria dirigida al territorio de los municipios de ANA, a la que se pueden presentar entidades de muy diversa naturaleza, públicas y privadas, universidades, asociaciones empresariales, centros tecnológicos, etcétera, que tengan su domicilio en alguna de las comunidades afectadas por la DANA. También la convocatoria contempla la posibilidad de presentarse en agrupación. Esto nos parecía muy interesante. El único requisito es que no puede haber más de 7 entidades y que una de las entidades al menos tiene que tener su domicilio en el territorio DANA. Consideramos interesante porque era una manera también de atraer músculos, si me permitís la expresión, al territorio para poder desarrollar proyectos de recuperación. Siguiente. Y pasamos ya a abordar los distintos ejes de actuación. Paso la palabra a mi compañero Javier Ramiro, el coordinador del área de Economía Azul y Pesca Sostenible en la Fundación Biodiversidad. Así que Javier, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por seguir esta sesión. No lo hemos comentado, pero la sesión se está grabando, ¿vale? Así que posteriormente pondremos a disposición de todos la grabación y aquellas personas que no hayan podido verla pues podrán también seguirla a posteriori. Bueno, entrando ya un poco más en materia, voy a contaros en primer lugar un poco la tipología de actuaciones que estamos buscando dentro del eje 1 de ecosistemas resilientes y buscamos proyectos que fomenten la implementación de soluciones basadas en la naturaleza o que restablezcan la conectividad ecológica de los ecosistemas, tanto en entornos urbanos, rurales como naturales. El objetivo es incrementar la mitigación y adaptación al cambio climático, mejorar la resiliencia ante desastres naturales, impulsar el desarrollo, la mejora y la consolidación de la infraestructura verde, promocionar la biodiversidad y su conservación, así como mitigar las perturbaciones que se producen las actividades económicas y urbanas en el entorno. Y pretendemos financiar proyectos de restauración de ecosistemas degradados. La convocatoria recoge toda una amplia tipología de actuaciones que se han recogido a modo de ejemplo, ¿vale? Es una lista no excluyente. Podría haber alguna otra iniciativa que no estuviera ahí descrita, pero que encajara dentro de este objetivo general de ecosistemas resilientes. Pero bueno, pensamos que es bastante exhaustiva la descripción y bueno, pues tiene que ver con actuaciones que contribuyan a mitigar y adaptar al cambio climático, como os decía, a recuperar y o restaurar los suelos, al restablecimiento de la conectividad ecológica de los ecosistemas y sus servicios, a la eliminación de la contaminación en espacios naturales, proyectos específicos de restauración de hábitats y espacios, proyectos piloto experimentales en entornos urbanos que trabajen con carácter demostrativo en las prácticas del ámbito agrícola, lo mismo para el ámbito hidrológico forestal y también la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Por último, podemos financiar también proyectos que tengan que ver con la protección y restauración de ecosistemas forestales, con la gestión del territorio fluvial, aquí aplicando una visión de cuenca entre zonas urbanas, rurales y naturales, todos los espacios en torno a ellas. Luego, restauración ambiental de cauces y restauraciones fluviales de humedales o lagunas.
Dentro del eje 2, que es el de apoyo a entidades sin ánimo de lucro de carácter ambiental y o social para la puesta en marcha o recuperación de sus líneas de trabajo y de las actividades relacionadas con el eje 1, pues podemos financiar cualquier tipo de actividad que esté contemplada en el eje 1 o otras actuaciones de acompañamiento a intervenciones integrales en el territorio que se estén desarrollando o que se puedan desarrollar, incluidas también dentro del eje 1, y que contribuyan a fortalecer el tejido asociativo de carácter ambiental y social y a fomentar el trabajo en red. También caben en esta línea actuaciones de capacitación, educación, sensibilización y divulgación. Aquí podemos financiar pues, talleres, actividades de voluntariado ambiental o actividades de divulgación y prevención y gestión de riesgos. Profundizando un poco más en la reflexión que hacía Sonia sobre la tipología de entidades beneficiarias, pues explicar que en el eje 1 se ha establecido una casuística particular para proyectos que se desarrollen íntegramente en entornos urbanos. En este caso, la entidad beneficiaria individual o si es una agrupación, la entidad coordinadora, debe ser una entidad local, ¿vale? Dentro de la entidad local incluimos una administración pública o una entidad del sector público y vienen descritas en la convocatoria qué tipología de entidades encajan en esta definición. Básicamente son ayuntamientos, diputaciones provinciales, entidades locales, consorcios y organismos autónomos vinculados o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas mencionadas anteriormente. Esto es para proyectos del eje 1 que se desarrollen íntegramente en entornos urbanos, ¿vale? Para proyectos del eje 1 que, además de un entorno urbano, incluyen un entorno rural o natural, o que se desarrollen en un entorno natural o rural, sin contemplar el urbano, aquí también, además de las públicas, también pueden ser beneficiarias entidades sin ánimo de lucro del tercer sector ambiental o social, o bien que pertenezcan al sector agrícola y o forestal, y que tampoco tengan ánimo de lucro, lógicamente, ¿vale? Entonces, aquí incluimos las organizaciones profesionales e interprofesionales agrarias y otras entidades con personalidad jurídica del ámbito agrícola y o forestal, sin ánimo de lucro, que acrediten que tienen una actividad predominante en estos sectores, por ejemplo, organizaciones de productores y productoras, cooperativas, comunidades agrarias, sindicatos. Para proyectos del eje 2, pues únicamente pueden ser beneficiarias de manera individual o bien como agrupación entidades sin ánimo de lucro del tercer sector ambiental o social con domicilio social o sede en alguna de las comunidades autónomas aceptadas por la DANA, que son Comunidad Valenciana, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y Comunidad Autónoma de Andalucía. Algunas puntualizaciones adicionales en el apartado de entidades beneficiarias. Comentaba también Sonia que los proyectos deben estar basados en la mejor evidencia científica disponible y contribuir a la generación del conocimiento. Para alcanzar esta dimensión científica técnica de los proyectos, lo que prevé la convocatoria es que para proyectos que se desarrollen en agrupación dentro del eje 1, al menos una entidad de las que participe en la agrupación, con independencia de que sean 2 o 7, tiene que tener carácter científico, ¿vale? ¿Qué tipología de entidades caben en esta particularidad? Pues son organismos públicos de investigación sin ánimo de lucro, los OPIs, son universidades públicas o institutos universitarios que estén inscritos en el registro de universidades, centros y títulos, centros tecnológicos o centros de apoyo a la innovación tecnológica que tampoco tengan ánimo de lucro y que estén inscritos en el registro de centros creado en 2008. Y por último, centros públicos o privados, en general, sin ánimo de lucro. La participación de este tipo de entidades pensamos que va a dotar al proyecto de este carácter científico. Para proyectos que sean individuales en el eje 1, es decir, que sean desarrollados por una entidad, por una única entidad dentro del eje 1, y para todos los proyectos que se desarrollen en el eje 2, lo que requiere la convocatoria es que entre las actividades previstas del proyecto esté la creación de un comité científico que valide tanto las actividades como los resultados que se van obteniendo, ¿vale? Hemos recibido algunas consultas respecto a este comité científico y, bueno, pues básicamente no hay una definición precisa de qué composición tiene que tener en cuanto al número de entidades que lo formen o la tipología de estas entidades, pero desde la Fundación valoraremos que realmente sea un comité que aporte desde el punto de vista científico. Las actuaciones pueden tener otro tipo de comités, puede haber un comité de participación, puede haber un comité social, puede haber otro tipo de comités. Pero en este concreto
el científico, lo que valoraremos es que haya entidades de carácter científico, de las que indicaba antes, que participen en la ejecución o en el asesoramiento de las actuaciones que se pongan en marcha en el proyecto. Luego, en el aspectos generales también de las agrupaciones que tienen que tener como máximo 7 entidades, pues una de las entidades, todas las entidades que forman parte de la agrupación tendrán la consideración de entidad beneficiaria y por tanto deben cumplir con los requisitos que se establecen para las entidades beneficiarias en la convocatoria. Decíamos antes, al menos una tiene que tener domicilio social en la comunidad, en alguna de las comunidades autónomas afectadas. Y la entidad coordinadora asume una serie de requisitos específicos que se recogen en el artículo 2. Y como comentaba antes, en el artículo 1, pues las agrupaciones, al menos una día, tiene que tener carácter científico. Y comité científico, pues lo que os he comentado anteriormente. Algunos aspectos generales para todos los proyectos. Todos los proyectos darán comienzo el día siguiente de la resolución. ¿Vale? La duración de los proyectos podrá ser de máximo 2 años. No quiere decir que el proyecto tenga que durar 2 años. Podemos financiar proyectos de 1 año, de 1 año y medio, de 18 meses, como máximo 2 años. Y la convocatoria prevé que se pueda autorizar con carácter excepcional una prórroga de hasta 2 meses, siempre que esta prórroga se solicite antes de la finalización del proyecto. Luego, la convocatoria también establece la posibilidad de hacer una liquidación parcial anual, o bien voluntaria o bien solicitada por la FB, que requiere de la presentación de una serie de documentación que viene en el artículo 11 y de una justificación técnica económica. Y aquí tendremos en cuenta, lógicamente, en estas liquidaciones parciales, los anticipos en el caso de que se haya. Y luego, un aspecto importante es que la elegibilidad de los gastos que se pueden justificar en el marco del proyecto tienen que generarse con posterioridad a la resolución de la convocatoria. Es decir, hay otras convocatorias que aceptan gastos quizás del último año, sin que se haya producido la resolución de la convocatoria. Nosotros solo podemos financiar gastos en los que se haya incurrido una vez publicada la resolución, ¿vale? Desde el día siguiente que comienza el proyecto hasta su finalización. ¿Qué tipología de gastos consideramos elegibles en la convocatoria? Bueno, pues hay distintas partidas. En la partida de gastos de personal será elegible el 100% del coste laboral de las personas que se contraten exclusiva y específicamente para la realización de las actividades objeto de la subvención para el proyecto y debe constar una referencia expresa en el contrato de estas personas a su vinculación al proyecto. Y luego financiaremos hasta el 85% del coste laboral del resto de personas trabajadoras de la entidad beneficiaria. ¿Vale? Son personas que pueden participar en varios proyectos y que en este caso pues imputan un porcentaje de su dedicación a la ejecución, un porcentaje que puede ser del máximo del 85% de su tiempo al proyecto. Y luego también financiamos el 100% del coste de los traders, ¿vale? Si su declaración es exclusiva al proyecto y también queda así reflejado en su contrato. Si es un trabajador autónomo económicamente dependiente que participa en varios proyectos, pues lo mismo, máximo hasta el 85%. Luego, en la partida de gastos de viajes, desplazamiento, alojamiento y manutención, pues aquí todos los gastos en este epígrafe, siempre que el personal que los impute esté implicado en las actividades objeto de la subvención. También se puede incluir personal voluntario y pues, personal colaborador. Aquí simplemente pues, supervisaremos que las personas que imputen gastos pues, se encuentren recogidas en el cuadro de recursos humanos del proyecto. Luego, las asistencias externas, aquí tienen cabida pues, servicios externos que son necesarios y que la entidad beneficiaria no puede realizar por sí misma. Tenemos 2 epígrafes, subcontrataciones, que, bueno, como sabéis por la ley de subvenciones, pues en este caso el objeto de la contratación coincide con el objeto de la ayuda, entonces en este caso se denomina subcontratación y podemos llegar a financiar como máximo en esta partida de gasto hasta el 50% del coste total del proyecto y luego existe otra categoría que son las contrataciones. Tiene el límite, pero en este caso el objeto de lo que se contrata no coincide ni total ni parcialmente con el objeto de la ayuda. Pero la entidad no puede realizarlo por sí misma. Luego, la partida de material inventariable, pues aquí financiamos la amortización. Amortización durante el periodo de ejecución del proyecto. Y se puede meter todo tipo de amortización. Instalaciones, adquisición de software o aplicaciones informáticas. Tiene que estar directamente relacionada con la ejecución de las actividades y contabilizada en el ejercicio en el que se ejecuta la actuación. Y los importes a amortizar pues, son los recogidos en las tablas del Ministerio de Hacienda para
Otra tipología de gastos son los materiales fungibles, que sabéis que son aquellos cuya vida útil no supera el plazo de ejecución del proyecto, pues los 2 años que hemos mencionado, cosas que en ese periodo de tiempo se van a deteriorar y no van a poder seguir usándose para el fin para el que se adquieren. Y luego, otros gastos. Aquí hemos incluido la cuenta justificativa, es decir, el informe de auditoría, si lo hubiera, por un límite del 5% de la subvención, o los costes relativos a la prefinanciación, a la garantía de prefinanciación. Que ahora cuando contemos las condiciones del anticipo vais a ver que es necesario para aquellas entidades que no están exoneradas de constituir esta garantía. Y luego financiaremos el 10% de los gastos directos como gastos indirectos. Y únicamente no pediremos justificante de gastos, sino que habrá una certificación firmada de la representación legal de la entidad beneficiaria que acredite pues, ese 10% de gastos indirectos. Como os decía antes, el tema de anticipos y garantías, pues podemos dar un 40% de anticipo de la subvención y la convocatoria establece que las entidades beneficiarias estarán obligadas a constituir una garantía por una duración indefinida a favor de la fundación por el importe que se solicite de manera anticipada. Que puede ser el 40 o el 30 o el 20 o el porcentaje que se quiera, como máximo 40%. Y luego quedan exoneradas las entidades previstas en el artículo 42.2 del Real Decreto 887 del 2006, que básicamente son entidades públicas. Criterios de evaluación. Aquí voy a dar la palabra a mi compañera Leticia Ortega, que es técnica primera del área y que va a estar participando en la evaluación de los proyectos, que os cuente un poco más en detalle qué vamos a mirar en cada una de las propuestas que nos enviéis. Bien, bueno, buenos días a todas, a todos. Bien, pues las solicitudes referidas procederemos a valorarlas de acuerdo a unos criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación, bien, van a ser criterios específicos con un total máximo de 50 puntos y criterios estratégicos que veremos a continuación también con un total de 50 puntos. Criterios específicos, esos 50 puntos, ¿cómo se reparten? Pues por un lado tenemos la dimensión técnica, en la cual se va a valorar, pues como veis, hay actuaciones coherentes, detalladas, necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto, así como los resultados que sean adecuados, cuantificables y verificables. Otro aspecto a valorar, los indicadores, fuentes de verificación, que sean realizables y adecuados, de acuerdo a las acciones a las que estén asociados. Un presupuesto adecuadamente dimensionado, los objetivos y resultados y justificación de la necesidad de los gastos del proyecto. Aquí veis que en este caso la evaluación máxima será de 4 puntos, ¿vale? Para este aspecto. Y por último, el cronograma que sea realista, adecuado a las acciones y resultados previstos en el proyecto. Bien. A continuación de esos criterios específicos, también esa puntuación de 50 puntos, la puntuación de 50 puntos, también se reparte a lo que es la valoración de la dimensión ambiental, social y económica del proyecto, de los proyectos. En este caso, la puntuación máxima a alcanzar es de 30 puntos y se reparte de la siguiente manera. ¿Qué nos encontramos? Tenemos, por un lado, pues la contribución al objetivo del eje en cuestión al que se esté presentando el proyecto, bien ecosistemas resilientes o el eje 2 de apoyo a entidades sin ánimo de lucro de carácter ambiental y social. Bien, otro aspecto, la contribución a la consolidación, creación o mejora del empleo y a la capacitación. La contribución al impulso de la recuperación económica de las zonas afectadas por la DANA y a la prevención de futuros daños en zonas vulnerables. Y, por último, la integración de aspectos de género. Bien, pues podemos encontrar los proyectos en que la dirección esté ostentada por una mujer o proyectos con acciones específicas en materia de integración de género. Bien. A continuación, los criterios estratégicos. Esos otros 50 puntos que se van a poder alcanzar como máximo. Tenemos la contribución, sinergias, complementariedad en el marco de políticas, estrategias, planes, programas públicos, bien a nivel nacional, también a nivel internacional,
el componente científico del proyecto, se va a valorar cómo las actuaciones pues, incorporan y se basan en una mejora del conocimiento científico. Debe ser un denominador común a lo largo de todo el proyecto. A continuación, la contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático, con una puntuación, en este caso, veis, de 10 puntos. Y, por último, la complementariedad con otras iniciativas desarrolladas en el mismo ámbito territorial del proyecto. Bien, con 10 puntos. Total, un máximo, como veis, de 100 puntos, que se puede aspirar a ello, por supuesto, y para ser entidad beneficiaria, pues va a ser necesario, por lo menos, tener en el apartado de criterios específicos 25 puntos y, en general, el total de una puntuación de un mínimo de 50 puntos, ¿de acuerdo? Para poder aspirar a ser entidad beneficiaria en esta convocatoria. Bien, igualmente veréis, bueno, en uno de los aspectos que hemos visto ahora dentro de los criterios de evaluación, los indicadores que las entidades deben reportar a lo largo del desarrollo del proyecto, de manera que se pueda hacer un correcto y un adecuado seguimiento de las diferentes actividades y actuaciones que marca el proyecto. Tenemos, ahí lo veréis en el artículo 21 de la convocatoria, nos encontramos con los indicadores de aspecto generales, ¿vale? Como el número de beneficiarios del proyecto, el tipo de actividad, bien, esto desagregados por género, la tipología y número de amenazas a la biodiversidad, número de empleos directos, indirectos, y la tipología listado de actividades de capacitación, de creación de empleo, de comunicación, sensibilización y educación. Bien, seguimos con los indicadores. También nos encontramos con indicadores de carácter ambiental, como tenemos aquí la superficie total sobre la que se interviene, en este caso siempre hablando en la métrica de kilómetros cuadrados. Es importante respetar las unidades métricas que ahí aparecen recogidas. Igualmente, pues, superficie objeto de restauración y mejora de hábitat, de especies asociadas, servicios ecosistémicos, superficie total, la superficie en cuanto a objeto de mejoras en materia de prevención del riesgo de inundación y listado de especies sobre las que se hayan realizado acciones de conservación específicas. Bien, más indicadores. Tenemos también los indicadores sociales y económicos. Pues, por ejemplo, el número de personas que participan en acciones de capacitación y de formación, desagregadas por situación laboral, sexo, grupos de edad, número de personas en acciones de comunicación, sensibilización, personas voluntarias igualmente, y el número de iniciativas realizadas, y el listado de actividades de comunicación, educación y capacitación, cualificación profesional. Veis que esto se repite a lo largo de la diversa tipología de indicadores. No os preocupéis porque facilitaremos en breve una guía de indicadores donde se van a recoger directrices para poder definir correctamente el indicador, ¿de acuerdo? Esto ya será en las próximas semanas. Bien, ¿y cómo se presenta una solicitud? Bien, ¿cómo tenéis que hacer? Pues ya sabéis, supongo que muchos de vosotras ya habéis accedido a nuestra página web de la Fundación. En el apartado, en la sección de convocatorias, ahí tenéis pues la convocatoria, lo veis ahí en la diapositiva, la convocatoria DANA. Bien, podéis pinchar o bien en saber más y esto nos va a llevar a una ventana, bien, en la que podréis ver bueno, ya el aplicativo web, en el que vais a insertar el tipo de documento, que sí que antes de que se me olvide es importante y recomendable que utilicéis los navegadores de Firefox o de Google Chrome para pues, evitar errores de acceso. El tipo de documento, pues lo ideal efectivamente es que la persona que presenta la solicitud pues indique pues ahí su NIF y en el caso de la agrupación que sea la persona representante de la entidad coordinadora. Bien, pues ahí deberíais aceptar. Ahí veis también que en caso de que no tuvierais contraseña, no os preocupéis, eso igualmente pues aportando ese dato, el tipo de documento, el número, aceptáis y se os facilitará, podréis facilitar esa contraseña, ¿de acuerdo? A continuación ya, pues una vez que vais a aceptar, aparecerá
pues un listado de convocatorias, seleccionáis la convocatoria que ocupa y esto os va a llevar a una ventana donde aparece esa información básica de la convocatoria y un listado de documentación con los modelos oficiales que deberéis de cumplimentar y facilitar para poder optar a ser beneficiaria de esta convocatoria. Bien, una vez seleccionada la convocatoria, esto nos va a llevar ya a lo que es el formulario de solicitud. Primeramente, ahí veis, se aportarán los datos de la persona que presenta la solicitud, bien, y a continuación, pues ya, una vez que vais al siguiente, ahí, pues nos llevará a los datos de la entidad solicitante o de la entidad coordinadora. Igualmente, esto nos llevará a una siguiente pantalla de datos del proyecto, la dimensión ambiental, técnica, el ámbito territorial, etcétera. Es importante, igualmente, que a lo largo que estáis haciendo, cuando estéis cumplimentando este formulario de solicitud, pues podéis dar a guardar, bien, de manera que podáis volver a ella, a este formulario, pues cuando vosotros consideréis más oportuno. Bien, entre la documentación a presentar, que ya la veíamos en una de las diapositivas anteriores, una de esas ventanas, pues vais a ver que nos encontramos igualmente a lo largo del formulario de solicitud, se os puede pedir adjuntar. Tenéis la documentación técnica propiamente, como es el formulario Excel. Un formulario Excel es muy importante en el que vais a encontrar recogidas varias pestañas, desde lo que es una pestaña dedicada a la identificación del proyecto, al marco lógico, ámbito de actuación, cronograma, recursos humanos. Fijaros detenidamente en leer con detenimiento las instrucciones que aparecen en cada una de estas pestañas que os van a orientar para saber cómo debéis proceder a la hora de cumplimentar los diferentes campos. Bien, también os encontraréis con otra documentación técnica de carácter voluntaria, como es la declaración responsable de perdurabilidad, la carta de colaboración y la carta de complementariedad a otras iniciativas. Bien. Otra documentación, igualmente también la documentación administrativa, muy importante, pues tenemos el documento de solicitud de ayuda, la declaración de otras ayudas, declaración de titularidad real, el acuerdo de agrupación en caso de presentaros en agrupación, bien, en otro caso, si vierais en el formulario de solicitud, que esto ya hemos recibido alguna pregunta a este respecto, si vierais que estáis complementando y no formáis parte de una agrupación, en este apartado, en este campo, por favor, pues adjuntáis documentos simplemente en cuya hoja pues indicáis no procede la aportación del acuerdo de agrupación. Bien, y de esta manera pues ya podéis pasar a los siguientes campos para que no os dé error. Bien, más documentación, los estatutos, o documento que regule la actividad, poder o documento que acredite la representación legal, y el documento acreditativo de inscripción en registro administrativo. En estos tres últimos documentos aquí que acabamos de ver, las administraciones públicas y las entidades que forman parte del registro de entidades beneficiarias de la Fundación Universidad, con un número del año 2024 o posterior, están exentas de su aportación. Bien, importante siempre que la entidad no haya sufrido ningún cambio administrativo, ¿de acuerdo? Si no, habrá que aportar estos documentos. E igualmente, pues veis también en el formulario de solicitud que se pueden adjuntar cartas de apoyo, esto también con carácter voluntario, y cualquier otro tipo de información aclaratoria que consideréis oportuno. Bien. Bien, pues aquí recordaros bueno, las diferentes etapas que vamos a ir atravesando desde una vez que se publicó la convocatoria, el extracto de la convocatoria en el BOE, como sabéis, el 25 de octubre, pasado 25 de octubre, se abrió el periodo de recepción de solicitudes el lunes 27 de octubre y estará el plazo abierto hasta el día 29 de diciembre de 2025 a las 23:59 horas en horario peninsular. No apuréis, ir poco a poco, leyendo muy bien con detenimiento. Vamos a estar a vuestra disposición en el email convocatoria.dana@fundacion-biodiversidad.es para que ahí podáis hacernos las consultas, presentar las dudas que tengáis. Bien, una vez recibamos y finalice este periodo de recepción de solicitudes, se iniciará el periodo de evaluación. Bien, esto pues podrá ser, estas fechas que a continuación que son
aproximadas, pues se finalizaría el día 3 de abril, el próximo 3 de abril, bien, y ya pues el comité de evaluación elabora su informe, de manera que se publica la resolución provisional y se notificará a las entidades propuestas como beneficiarias, las cuales tendrán que a continuación presentar una carta de aceptación, bien, de la ayuda y un documento de reformulación, en el supuesto de que fuera así necesario. Para ello contarán igualmente con un plazo preceptivo para, a continuación, poder pues ya resolver la convocatoria, publicar la resolución definitiva que tendrá lugar, calculamos, en torno al 30 de junio del 2026, donde ya pues, aparecerán publicadas pues, un listado con las entidades beneficiarias y la cuantía de la subvención que les ha sido otorgada. Bien, en principio, bueno, esto sería así unos rasgos generales, unos con más detalle, otros con menos detalle, pero ya, como os digo, pues estamos a vuestra disposición aquí en este email de convocatoria.dana@fundación-biodiversidad.es para que ahí os hagáis llegar todas vuestras dudas y preocupaciones que tengáis al respecto. Y nada más. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Leticia. Nos quedan algunos minutos. Si queréis podemos aprovechar. He visto que hay varias preguntas en el chat que se han ido respondiendo. Si queréis aprovechar los próximos 5 minutos, si no, como comentaba Leticia, hasta el 29 de diciembre estamos a disposición, que cierra el plazo de presentación, estamos a disposición para cualquier duda en estos correos electrónicos. ¿Una Cámara de Comercio se puede presentar como beneficiaria? Sí, puede presentarse. Es una entidad pública o privada sin ánimo de lucro. Entendemos que sí. Siempre que sus estatutos indiquen que no tiene ánimo de lucro. La guía para el desarrollo de asuntos. Sí, estamos sobre la guía que preguntáis algunos de presentación de las solicitudes. Bueno, nuestra recomendación es que entréis en el aplicativo y que empecéis podéis ir pasando las ventanas y viendo un poco la composición del formulario y publicaremos una guía de ayuda para la presentación. Hemos dado prioridad a esta jornada informativa para que tuvierais una información general de todos los aspectos de la convocatoria y nos centraremos ahora ya en la presentación de solicitudes. Tendréis un documento un poco de guía con los distintos apartados, pero bueno, o sea, los apartados están ya en el aplicativo y no esperéis, yo iría entrando para verlos y ya haceros una idea del alcance que tiene la presentación de las solicitudes. El 5% que no cubre la ayuda puede ser financiada por otras entidades o en el caso de obtener menor porcentaje, nos hemos quedado ahí. Cristina, pues bueno, el 5% de... ¿Podéis explicar? ¿Vale? Bueno, vamos a ir por partes. El 5% que no cubre la ayuda tiene que ser aportado por la entidad beneficiaria, ¿vale? Hemos recogido la compatibilidad con otras ayudas, con lo cual nosotros de dónde venga ya ese 5%, pues será la aportación de la entidad. Y luego, en caso de obtener un porcentaje, todas las ayudas van a tener el 95% a las que se aprueben de subvención. No va a haber unas con un 80, otras con un 75. Todas las que se seleccionen tendrán 95%. ¿Cómo funciona el adelanto de fondos y la liquidación parcial anual? Adelanto de fondos, pues es un anticipo. Desde que se apruebe la subvención, sí, se puede aportar con gastos de personal, Cristina, el 5%. ¿Vale? Lo del adelanto, decía, es un anticipo de los previstos en la ley de subvenciones. Se puede solicitar desde el día siguiente de la aprobación de la publicación de la resolución. No sé si en esta convocatoria hemos cogido un plazo máximo de hasta 2 meses antes de la finalización, pero bueno, lo lógico es solicitarlo, que nos dé tiempo a tramitarlo antes de que finalice el proyecto, ¿vale? Y lo que comentábamos en la presentación, hay que aportar una garantía en el caso de que sea una entidad que no está exenta de presentarla y con esa documentación, los certificados de estar al corriente y de titularidad
de la cuenta bancaria, pues se paga ese anticipo del 40%. La convocatoria establece la posibilidad de hacer una liquidación parcial anual, es decir, transcurridos 12 meses de ejecución del proyecto, o bien la entidad beneficiaria podría solicitar esta liquidación parcial, o bien desde la Fundación se podría requerir a las entidades que presentaran esta justificación parcial. Ahí habrá que presentar la documentación que hay prevista en la convocatoria en el apartado de justificación técnica y económica, y básicamente la justificación consta de una parte digamos, técnica, en la que habrá un informe de justificación en la que se acreditará el estado de ejecución de las actividades aprobadas y utilizaremos las fuentes de verificaciones que se indiquen en el marco lógico para verificar eso, el grado de ejecución de cada una de las actividades, y luego hay una documentación económica y administrativa, ¿vale? La convocatoria establece dos modalidades para presentar la justificación económica. Una es con cuenta justificativa, que básicamente es presentando toda la documentación económica del proyecto, facturas, nóminas, comprobantes de pago, toda la documentación económica. Y la otra opción es el informe del auditor, ¿vale? Eso lo dejamos a elección de las entidades beneficiarias, que optéis por una u otra modalidad. Lo que sí que os pediremos es que aquellas entidades que opten por una u otra en la justificación parcial, pues esta modalidad se mantenga de cara a la justificación final. ¿Vale? ¿Qué más preguntas? ¿El documento se deben preparar fichas descriptivas de cada acción? No. En el formulario de solicitud sí que hay una breve descripción de las actividades objeto del proyecto. Ahí es donde os pedimos que describáis con un poco más de detalle cada una de las actividades que se recogen en el marco lógico, pero el marco lógico como tal no tiene una ficha para cada acción, ¿vale? Vais a ver que es un marco lógico clásico de los que utilizamos de toda la vida en la Fundación, que recoge, pues eso, los objetivos generales, objetivos específicos, acciones, fuentes de verificación, indicadores y el importe. Entonces, luego la descripción irá en el formulario de solicitud. Vale, muchas gracias. Buenos días. Cuantía y pago de la ayuda, que esta convocatoria no se sigue, lo que figura en el bono de julio del 21 al 45%. Sí. Sí, la subvención que recoge la convocatoria es del 95% del importe total del proyecto. Fundación Nano. ¿Vale? Y no sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿De acuerdo? Pues nada, si no hay más preguntas, bueno, en cualquier caso, si repasáis luego la convocatoria o en el momento que os pongáis a presentar la solicitud os surge cualquier duda, lo que os decía Leticia, tenemos este correo habilitado para que nos mandéis vuestras consultas y nada, intentaremos ser todo lo ágiles que podamos para iros contestando. Y nada, sin más, desearos mucha suerte, ¿no, Sonia? Sí. Desearos mucha suerte con la presentación de los proyectos. Nos gustaría recibir muchas solicitudes interesantes para que la concurrencia haga perfecto y poder seleccionar luego las mejores. Y poco más, Sonia. Poco más. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés. He visto que hemos llegado a tener más de 40 personas conectadas.